Me llamo Alara Vance y la noche en que mi mundo se hizo añicos comenzó con el sonido de la lluvia golpeando el techo del coche. El responsable de la ruptura fue Calen Thorne, el chico al que había amado desde que tengo memoria. Me obligaba a salir en medio de un aguacero torrencial, en una carretera desierta, solo para defender a la hija ilegítima de mi padre, Serafina Seramos. Discúlpate con Sera o sal del coche, Alara. La voz de Calen era gélida, su expresión de frío desprecio mientras me miraba, como si yo fuera algo sucio que se hubiera quitado del zapato. En el asiento a su lado, Sera se secó los ojos, pero no me perdí el brillo de triunfo que me lanzó cuando Calen no miraba. Mis propios ojos ardían con lágrimas de furia y humillación. No arruiné su vestido. Lo juro, Calen. No fui yo. La voz de Sera era un susurro delicado y tembloroso. Alara, sé que estás enojada por mi madre y tu padre. Entiendo. Si rasgarme el vestido te hace sentir mejor, no pasa nada. No me importa. La hipocresía era impresionante. No me llames así. No eres mi hermana. La hija de una amante no tiene derecho a reclamar ningún parentesco conmigo. Calen se estremeció como si yo mismo hubiera golpeado a Sera. Su mano, que había estado apoyada en el asiento entre ellos, se movió para cubrir la de ella con gesto protector. Verlo me provocó un dolor intenso en el pecho. Basta, Alara, espetó con voz baja y amenazante. Esta es tu última advertencia. Discúlpate con Sera. No. Por el vestido, por la humillación. Hazlo y podremos olvidar que esto pasó. Mi orgullo, el último vestigio de dignidad que me quedaba, se negó a doblegarse. No me disculparé por algo que no hice. Su paciencia, agotada por semanas de acusaciones susurradas de Sera y mis propias negaciones obstinadas, se agotó. Detén el coche, le ordenó a su chofer. El sedán de lujo se detuvo en el arcén de grava. Los únicos sonidos eran el incesante tamborileo de la lluvia y mi propio latido frenético. Sal de aquí, dijo Calen, sin mirarme. ¿Qué? Calen, no hablarás en serio. Está lloviendo a cántaros. Este lugar es remoto. No hay taxis. Sal. Finalmente giró la cabeza y la absoluta indiferencia en sus ojos congeló la súplica en mi garganta. Necesitas reflexionar sobre tus acciones. Cuando sepas cómo comportarte y estés listo para disculparte con Sera como es debido, podrás venir a buscarnos. Ni un segundo antes. La puerta se abrió de golpe y una ráfaga de lluvia, impulsada por el viento, me empapó el regazo. No bromeaba. La humillación me quemaba más que cualquier ira. Salí a trompicones con los zapatos hundiéndose en la grava fangosa. Antes de que pudiera darme la vuelta, la puerta se cerró de golpe con un golpe final y ensordecedor. Me abalancé hacia adelante golpeando la ventana tintada. Calen, por favor, no me dejes aquí. La ventana permaneció opaca. El motor ronroneó. Mientras el coche arrancaba, mi mano se enganchó en la manija de la puerta por una fracción de segundo antes de perder el equilibrio y caer con fuerza sobre el suelo húmedo e implacable. Me quedé allí aturdido mientras las luces traseras del coche de Calen se difuminaban en dos puntitos rojos en la distancia y luego desaparecían por completo. Los rápidos chorros que resbalaban por mi rostro ya no se distinguían como gotas de lluvia o lágrimas. Nunca imaginé que el chico que una vez me protegió de los abusadores del patio, que juró protegerme para siempre, me abandonaría en medio de una tormenta para buscar justicia para la hija de la amante de mi padre. Calen Thorne y yo éramos vecinos, novios de la infancia. Nuestras madres eran mejores amigas. Hicieron una promesa cuando ambos estaban embarazados. Si tenían hijas, serían hermanas. Si tenían hijos, serían hermanos. Y si uno era niño y la otra niña, concertaban un compromiso matrimonial desde pequeños. Así que Calen y yo estábamos prometidos desde que nacimos. Su madre, Eleanor Thorne, le regaló a la mía un brazalete de reliquia familiar de incalculable valor como recuerdo. Mi madre le regaló un costoso colgante de jade a cambio. Calen y yo jugamos juntos desde pequeños, unidos por nuestras madres. Desde preescolar hasta primaria, secundaria y preparatoria, siempre estuvimos en la misma clase, inseparables.
Nuestras madres acordaron que nos comprometeríamos después de graduarnos de la preparatoria y entrar a la universidad. Pero todo cambió durante mi segundo año. Mi madre falleció inesperadamente en un accidente automovilístico. Quedé completamente devastada, sumida en una profunda tristeza durante mucho tiempo. Justo cuando empezaba a salir de esa tristeza insondable, mi padre trajo a casa a una mujer desconocida y a una niña de mi edad. Me dijo que llamara a la mujer tía Daphne y a la niña Serapina Moss, mi hermana. No podía aceptar que mi padre hubiera seguido adelante tan rápido tras la muerte de mi madre. Sin mencionar que la hija de su nuevo amante se parecía tanto a él. Dado que Sara tenía casi mi misma edad, era evidente que mi padre me había engañado mientras mi madre aún vivía. Lo odié por eso. Y desprecié a esa amante y a su hija. Al principio Calen me apoyó compartiendo mi resentimiento. Pero en algún momento noté que había empezado a sentir lástima por Sara. La vida no había sido fácil para Sara, su madre y mi padre desde que mi madre falleció. Siendo sincera, todo se debió a la previsión de mi madre. Mi madre era la personificación de una mujer hermosa, rica y virtuosa. Mi padre era un hombre fénix. Alguien de origen humilde que se casa con una mujer adinerada. Quizás conocía los defectos inherentes que pueden tener esos hombres. Aunque se casó con mi padre, se mantuvo en guardia contra él. Él creía que tras su muerte podría heredar legítimamente sus propiedades y vivir una buena vida con su amante y su hija. Se equivocó. Mi madre había notariado todos sus bienes para dejarlos en herencia a mí, su única hija. Él no podía tocar ni un céntimo. Así que al tercer día de que mi papá se mudara con su nueva familia a nuestra casa, el amigo abogado de mi mamá apareció con los papeles. Todavía recuerdo vívidamente la sorpresa en la cara de mi papá, en la de Daphne, en la de Sara. El abogado le dio a mi papá una opción. Como ya se había vuelto a casar y tenía esposa e hija, tuvo que mudarse de la propiedad de mi madre. Así, sin más, echaron a mi padre y a su nueva familia. El asunto debería haber terminado ahí. Pero mi padre trajo a Sara a nuestra escuela de élite. Siempre la había ignorado. Sabía que la culpa no era suya. La culpa fue de mi desvergonzado padre y de su desvergonzada madre. Nunca imaginé que Sara tomaría la iniciativa de incriminarme. Su primer intento fue filtrar deliberadamente nuestra relación, haciendo que todos supieran que era hija ilegítima de una amante. A nuestra edad, los compañeros tienen un fuerte sentido de la justicia. Tras enterarse de que Sara era la hija de la maestra, todos sintieron repugnancia por ella. Estaba aislada, sin nadie en la clase dispuesto a hacerse su amigo. Todos los días Sara venía a la escuela con ropa descolorida y desgastada. Comía las comidas más baratas de la cafetería. No sabía por qué lo hacía. Hasta donde yo sabía, mi padre había ahorrado bastante dinero en secreto. Tan solo conseguir que Sara entrara en nuestra escuela de élite habría costado una fortuna solo en cuotas de admisión. Además, aunque lo echaron de la villa, seguía siendo un ejecutivo de la empresa con un salario considerable. La autoexposición de Sara mientras fingía ser pobre fue desconcertante, pero no le presté mucha atención. Más tarde la encerraron en un baño y la acosaron. Las agresoras eran unas chicas ricas y malcriadas que no tenían ningún interés en estudiar. Acosaban a Sara no por ser hija de una amante, sino porque de alguna manera los había provocado. Siendo justos, Sara tiene cierto encanto. Parece frágil e indefensa, experta en fingir. Un día se desmayó en los brazos de un chico que le gustaba a una de las jóvenes. Al enterarse de que el chico que le gustaba había ayudado a Sara, la joven no pudo contener su orgullo y la acorraló en el baño con su grupo. La abofetearon, la obligaron a arrodillarse y estaban a punto de obligarla a desnudarse. Por pura casualidad, Calen y su amigo cercano lo presenciaron. Oyeron los gritos desesperados de Sara y acudieron a rescatarla. Al ver su trágico estado, quisieron llamar a la policía. Pero Sara se negó sacudiendo la cabeza entre lágrimas. No llames a la policía. No lo hagas. Y no se lo digas a los profesores. No se lo digas a nadie. ¿Por qué? Calen estaba desconcertado. Sara lloró con más fuerza como una imagen de la lluvia, un modismo chino para una mujer hermosa llorando.
Finalmente, ante el persistente interrogatorio de Kallen, pronunció una declaración aparentemente ambigua: mientras eso haga que mi hermana se sienta mejor, puede tratarme como quiera. Después de todo, esto es lo que mi madre y yo le debemos. Así, sin más, Sara me echó la culpa del acoso. Y Kallen le creyó. No tenía ni idea de que me estaban incriminando hasta que empezaron a correr rumores en la escuela de que estaba acosando a Sara. La situación se intensificó. Mi amiga Chloe se enteró y me lo contó. Kallen también me advirtió: a Lara, basta. Sara es inocente. Deberías dirigir tu ira hacia tu padre y su madre, no desquitarte con alguien que no tiene relación. Esta acusación infundada me hizo reír de frustración. Se lo negué a Kallen, pero no me creyó. Furioso fui a buscar a Sara y le exigí que aclarara el asunto. Para mi sorpresa, mientras la interrogaba, empezó a abofetearse con violencia y de repente se arrodilló ante mí, haciendo una reverencia como si estuviera machacando ajo. Como nunca había presenciado una escena así, estaba tan aterrorizada que no podía hablar. Entonces, un vídeo de Sara abofeteándose con violencia y arrodillándose ante mí se hizo viral. El vídeo no tenía sonido, así que no se oía nuestra conversación. Solo se veían su rostro aterrorizado, sus fuertes bofetadas y su desesperada súplica de clemencia. Era despiadada consigo misma, abofeteándose hasta que se le hinchó la cara y le sangró la boca. Tras la difusión de ese vídeo, se confirmó mi acoso a Sara. La opinión pública me condenó. Era inocente, pero de repente me vi en el ojo del huracán. Y ahora, por culpa de otra de sus artimañas, un tirante roto durante una función escolar, me encontraba sola en un camino oscuro y tormentoso, abandonada por la persona que creía que siempre estaría ahí para mí. La lluvia me calaba hasta los huesos y un frío más profundo que el frío del aire se apoderó de mi corazón. Kallen había elegido su bando. Y no era mío. Me quedé allí un buen rato, temblando al borde de aquel camino desolado, mientras la realidad del abandono de Kallen me inundaba en oleadas tan frías e implacables como la lluvia. La conmoción inicial dio paso a un miedo primitivo y crudo. La oscuridad era absoluta, rota solo por el esporádico y aterrador destello de un relámpago lejano que iluminaba los árboles esqueléticos que bordeaban el camino. El viento aullaba azotando la lluvia con un frenesí punzante. Tenía que moverme. Tenía que buscar ayuda. Mi teléfono estaba en el coche de Kallen, abandonado por el pánico. No tenía dinero ni forma de pedir un taxi. Mi única opción era caminar. Así que empecé a caminar. Un pie delante del otro con la ropa empapada pegada a mí como una pesa de plomo. La grava se clavaba en mis zapatos de suela fina. Lloré mientras caminaba, los sollozos arrancados de mi pecho por el viento, mis lágrimas indistinguibles de la lluvia. Esperaba contra toda esperanza ver faros, encontrarme con alguien, cualquiera que pudiera ayudarme. No tenía ni idea de cuánto había recorrido ni de cuánto tiempo había pasado cuando oí un sonido a mis espaldas. Un destello de esperanza se encendió en mi pecho. Me giré entrecerrando los ojos bajo el aguacero, y vi a un hombre con impermeable en bicicleta, su linterna frontal proyectaba una luz tenue en la penumbra. ¡Ayuda! Grité con la voz ronca y ahogada por la tormenta. Por favor, ayúdenme. Redujo la velocidad de la moto y se detuvo a pocos metros de mí. Creí haber encontrado a un salvador. Pero a medida que se acercaba, la sensación se convirtió en pavor. No dijo ni una palabra. Sus ojos, ensombrecidos por la capucha, recorrieron la carretera vacía y luego se posaron en mí. Antes de que pudiera reaccionar, su mano se estiró y me sujetó del brazo. Su agarre era de hierro. ¡Suéltame! Grité forcejeando desesperadamente. ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! Pero no había nada a nuestro alrededor, solo el sonido de la lluvia y el viento. Mis gritos fueron inútiles. Me arrastró a patadas y arañazos hacia el denso cinturón verde de árboles junto al camino. Luché con todas mis fuerzas, arañándole la cara con las uñas, haciéndole sangre. Gruñó molesto y luego, con un rugido de furia, me dio un puñetazo brutal en un lado de la cabeza. Un dolor abrasador me explotó en el cráneo. El mundo se inclinó, giró y luego se volvió negro.
Cuando recuperé la consciencia, lo primero que oí fue una voz que conocía y amaba, cargada de emoción. Todo es culpa de Kaelin, ese maldito bastardo. ¿Cómo pudo abandonar a Ayera por eso? La hija de esa mujer. Era Eleanor Thorne, la madre de Kaelin. Su voz estaba entrecortada por el llanto y la autorrecriminación. Por suerte, Ayera tuvo suerte. Si algo le hubiera pasado, ¿cómo podría enfrentar a su madre? Mira, la gente buena tiene la protección del cielo y puede convertir las calamidades en bendiciones, respondió una voz más grave. Era el señor Thorne, el padre de Kaelin. En cuanto a Kaelin, probablemente nunca esperó que algo así sucediera. No podemos culparlo del todo. ¿Cómo no culparlo? La voz de Eleanor se alzó angustiada. Estaba tan oscuro y llovía. ¿Cómo pudo soportar dejarla sola en ese remoto camino? Ese miserable. Le daré una paliza cuando regrese. Lo arrastraré hasta aquí para que se arrodille y se disculpe con Ayera. No podemos permitir que esto se agrave ahora mismo, razonó el señor Thorne con tono sombrío. Solo la policía y ese hombre que huyó saben lo que le pasó a Ayera. Si se lo contamos a Kaelin, podría traumatizarlo y tampoco sería bueno para la reputación de Ayera. Mi sugerencia es mantener esto en secreto hasta después de sus exámenes de admisión a la universidad y luego decírselo. ¿Entonces Ayera debe sufrir esta injusticia en silencio? Por ahora. Es la mejor solución. Abrí los ojos lentamente. Estaba en una habitación de hospital blanca y estéril. La señora Thorne me sostenía la mano y sus lágrimas caían sobre mi muñeca. La sensación fría y húmeda fue lo que me despertó por completo. Tía. Mi voz era un susurro quebrado. Ayera. Qué buena niña. ¿Estás despierta? Eleanor Thorne jadeó y de inmediato me abrazó fuerte y desesperado. No tengas miedo, cariño. La tía está aquí. Estás a salvo. Me aferré a ella, y la presa se rompió mientras lágrimas silenciosas corrían por mi rostro. Ella me abrazó meciéndose suavemente hasta que mis sollozos se calmaron. Él me contó lo que había sucedido. El muy cabrón no lo había logrado. Justo cuando estaba a punto de agredirme, pasó un equipo de vigilancia vecinal. Vieron la bicicleta eléctrica abandonada en la carretera y notaron la maleza alterada. Cuando salieron a investigar, el hombre entró en pánico, saltó al río cercano y huyó. Sentí una oleada de alivio nauseabundo. Había escapado por los pelos. Agarrando la mano de la señora Thorne le hice prometer, tía, no quiero que nadie sepa esto. Ni siquiera Kaelin. Por favor. Ella accedió con un dolor que reflejaba el mío en sus ojos. Estuve hospitalizado medio mes. Sufrí múltiples lesiones en los tejidos blandos y una conmoción cerebral leve por el golpe. Durante esas 2 semanas, no contacté a Kaelin ni una sola vez. Y él nunca vino a verme. La señora Thorne sacó mi teléfono del coche de Kaelin y me lo dio. Revisé el historial de chat. Solo había un mensaje suyo, enviado la noche del incidente. Kaelin, ¿ya te decidiste? Avísame cuando estés lista y te recogeré enseguida. Revisé la hora. Se me heló la sangre. Fue enviado justo cuando ese extraño estaba encima de mí, cuando su puño me impactaba en el cráneo. Mientras me atacaban, Kaelin solo podía pensar en pedirme disculpas con Sara. Un extraño y hueco sonido escapó de mis labios. Me llevó un momento darme cuenta de que era risa. Reí hasta que me dolieron los costados, reí hasta que el sonido se convirtió en sollozos entrecortados, reí hasta que me dolió la garganta y se me nubló la vista. Kaelin, pensé mientras la risa moría en mi pecho, dejando tras de mí un vacío gélido. Ya no me gustarás. Nunca más. El día que por fin volví a la escuela, me encontré con Kaelin y Sara fuera del aula. Caminaban juntos, charlando y riendo con naturalidad. Sara ya no llevaba esa ropa barata y descolorida. En su lugar, vestía ropa de marca cara. Ella y Kaelin incluso llevaban zapatillas a juego. Ni qué decir tiene, eran un regalo de él.
Cuando me vieron, se les borró la sonrisa de la cara. Kailin se distanció un poco de Sara y se acercó rápidamente a mí. Me miró de arriba a abajo, su expresión era una mezcla de fastidio y algo más que no pude identificar. ¿Por fin decidió volver? Resopló con frialdad. ¿Creías que esconderte medio mes te libraría de disculparte? Te digo que el asunto de la última vez no ha terminado. Si no te disculpas con Sara, no te perdonaré. ¿De verdad creía que todavía me importaba su perdón? Sara se acercó trotando, haciéndose la pacificadora. Kailin, olvídalo. No me detendré en lo que pasó la última vez. No tienes que obligarla a disculparse. Esta es la actitud que uno debe tener cuando ha hecho algo mal, dijo Kailin, con la mirada fija en mí, como si Sara fuera un ejemplo brillante que debía seguir. Déjame decirte, Alera, que te adore no significa que puedas hacer lo que quieras. La gente debe pagar el precio de sus errores. Ignorándolo por completo, me di la vuelta y entré al aula. Tenía razón. La gente siempre paga el precio de sus errores. Ya había pagado un alto precio por querer a Kailin Thorne, y jamás volvería a pagarlo. Al ver que lo ignoraba, Kailin me siguió con una ira palpable. ¿Sigues siendo terca, Alera? Esta es tu última oportunidad. Discúlpate ahora y aún podemos sentarnos juntos. Si no, tendrás que irte al fondo y sentarte solo. Sara añadió rápidamente, me apartaré. Al fin y al cabo, el lugar a tu lado siempre ha sido de mi hermana. Me quedé mirando el escritorio que había sido mío desde el primer año. Estaba lleno de las cosas de Sara, sus cuadernos de colores pastel, su colección de bolígrafos preciosos. Mis cosas habían desaparecido. Recorrí la habitación con la mirada y finalmente encontré mis libros apilados desordenadamente sobre un escritorio en la última fila. Sin decir palabra, sin mirarlos ni una sola vez, caminé hacia el fondo de la sala y me senté. Abrí mi libro de texto con movimientos mecánicos. Lo que Kailin y Sara se decían, no lo oí. No quería dedicarles ni un segundo de mi atención. De ahora en adelante me concentraría solo en estudiar. Mi mente estaba fija solo en las palabras que tenía frente a mí, en las ecuaciones, en el futuro que se extendía más allá de este lugar tóxico. Kailin Thorne y Sara Moss ahora formaban parte de un pasado que estaba decidida a dejar atrás. A la hora del almuerzo se fueron juntos. Esperé a que se fueran antes de levantarme. Sentía la mirada de Kailin sobre mí desde la puerta. Estaba esperando a que me detuviera para dar el primer paso y correr tras él. No lo hice. Mantuve la cabeza gacha y caminé sola hacia la cafetería, con mi determinación fortaleciéndose a cada paso que me alejaba de él. El silencio que cultivaba se convirtió en mi armadura. En el aula era una isla, mi pupitre en la última fila, una fortaleza amurallada con libros de texto y exámenes de práctica. Los sonidos de la escuela, las charlas, los chismes, las especulaciones susurradas sobre mi repentino descenso al fondo de la clase se desvanecieron en un zumbido distante. Había empezado a usar auriculares, no siempre para escuchar música, sino simplemente para crear una barrera, una señal visible de que no estaba disponible. Kailin no sabía qué hacer con mi indiferencia. Sus intentos de provocar una reacción se volvían cada vez más desesperados. Él y Sara eran un dúo constante y performativo. Él le compraba almuerzos, le llevaba libros y se reía demasiado fuerte con sus chistes, todo a mi vista. No reaccioné. Simplemente masticaba, pasaba las páginas del libro y calculaba mi ruta de escape. Mi mejor amiga, Chloe, era la única que se atrevía a traspasar el perímetro. Elara susurró un día durante un rato libre, deslizándose en el asiento junto a mí. ¿Sabes qué pasa con Kailin y Sara? Todos dicen que están juntas. No levanté la vista de mi problema de cálculo. Ni idea. ¿De verdad no lo sabes?, insistió con voz cautelosa. ¿Te peleaste con él? ¿Qué pasó que te mantuvo fuera de la escuela medio mes? Sus preguntas eran como una aguja, pinchando la caja cuidadosamente sellada donde guardaba los recuerdos de aquella noche. Mis manos sujetando el bolígrafo temblaban ligeramente. Casi podía oler el asfalto mojado, sentir el peso aplastante de ese hombre, oír su jadeo entrecortado. Me esforcé por mantener la respiración normal,
con las uñas clavándose en las palmas. No grites. No pierdas la compostura. Chloe seguía hablando. Dicen que rompiste con Kailin por culpa de Sara. ¿Es cierto? Es cierto, dije con voz neutra. Por fin la miré a los ojos. Terminamos. ¿Cómo puedes aceptarlo así como así? Siseó su lealtad con una fiereza cálida. Si fuera yo, destrozaría a esa rompehogares. Unos pasos resonaron en el pasillo, interrumpiéndola. Kailin apareció en la puerta, con Sara siguiéndolo como una sombra, con los ojos ya brillantes por las lágrimas contenidas. Había oído. No soy la otra mujer, se lamentó con la voz temblorosa y practicada. No hice nada. La mirada de Kailin se fijó en mí, la furia oscureciendo sus rasgos. Había encontrado su razón para involucrarse. Creí que te habías arrepentido, dijo en voz baja y mordaz. Pero nunca esperé que fueras tan despreciable a mis espaldas. ¿De qué te sirve arruinar así la reputación de Sara? Su furioso interrogatorio hizo que Chloe se encogiera y huyera. Simplemente bajé la cabeza, saqué un rollo de papel nuevo y comencé a escribir fórmulas químicas. No escuché sus acusaciones. Simplemente el ruido me irritaba. Qué extraño, pensé. ¿Qué tiene que ver conmigo su asunto con Sara? Claramente no había dicho ni hecho nada. Sin embargo, allí estaba él, enfrentándome con su ira como escudo para ella. Fue entonces cuando comprendí la aterradora simplicidad de todo. Proteger a alguien no requería una razón. Kailin ahora defendía a Sara con todo su corazón, y atacarme no requería justificación alguna en su mente. Después de la escuela, lo vi abriéndole la puerta del coche y ayudándola a subir al sedán de la familia Thorne. Me miró expectante. Una vida de costumbres flotaba en el aire entre nosotros. Corrí hacia ese coche y me senté en mi asiento habitual junto a él. Pero toda una vida de costumbres se había desvanecido en ese camino lluvioso. Me di la vuelta y caminé en dirección contraria. Lo primero que hice tras recibir el alta del hospital fue usar una fracción de mi herencia para contratar a un chofer privado. Nunca más me pondría en una situación en la que pudieran abandonarme. Al día siguiente, Kailin y Sara no estaban. El monitor de la clase, un chico bien intencionado llamado Ben, me buscó durante el recreo. Él era, ¿podrías llamar a Kailin?, preguntó con el ceño fruncido por la preocupación. No vino a la escuela, no pidió permiso y no entregó su tarea. Lo llamé pero no contestó. ¿Estás más cerca de él? ¿Podrías preguntarle por mí? Lo miré con expresión distante. Lo siento, Ben. No tengo esa obligación. La sorpresa en su rostro fue casi cómica. Él, como todos los demás, estaba acostumbrado a que yo fuera el guardián de Kailin, el que llevaba un registro de sus tareas y lo regañaba por sus calificaciones. Nuestro objetivo común de asistir juntos a la mejor universidad era un hecho. Se rascó la cabeza. ¿No te preocupa que le bajen las notas? No respondí, simplemente volví a mi examen. La respuesta fue no. No me preocupaba. Su futuro ya no estaba entrelazado con el mío. El misterio de su ausencia pronto se resolvió gracias a un charlatán en primera fila. Se fueron al campo. La abuela de Sara está enferma. Estaba demasiado preocupada como para no visitarla, así que Kailin la acompañó. Las redes sociales de Sara contaron el resto de la historia con un torrente de publicaciones. Fotos de una clínica rural destartalada. Kailin, con aspecto solemne e importante, conversa con los médicos. Una foto de sus manos entrelazadas fuera de un quirófano. El rostro de Sara se llenó de lágrimas. Los subtítulos hablaban efusivamente de cómo Kailin había usado su dinero e influencia para conseguir la mejor atención médica, de cómo él había cubierto todos los gastos médicos. Escuché la historia tantas veces que me callé los oídos. Para preservar mi cordura, los auriculares se convirtieron en algo permanente. Regresaron 5 días después. Sara, interpretando a la humilde heroína, trajo especialidades locales para todos, incluyéndome a mí. Dejó una bolsita de fruta seca sobre mi escritorio con una mirada compasiva.
Mantuve la cabeza gacha, trabajando en un ensayo de práctica, sin mostrar ninguna reacción al regalo ni a su bondad performativa. Kailin se acercó furioso, su paciencia evidentemente agotada por mi continua indiferencia. Gritó mi nombre sacudiendo mi escritorio para llamar mi atención. Cuando finalmente levanté la vista con la mirada vacía, se fijó en los auriculares. Su rostro palideció con un destello de pánico en sus ojos antes de que la ira lo devorara. Había estado gritando y no había oído ni una palabra. Solo lo miré de reojo y volví a bajar la cabeza, con la despedida definitiva. Los resultados de los exámenes mensuales fueron un suceso devastador en nuestra competitiva escuela. Kailin Thorne, quien siempre había competido conmigo por el primero o segundo puesto, había caído en picado más allá del top 50. Como era de esperar, Sara estaba en el último puesto de la clasificación. El profesor lo llamó para una charla. No sé qué dijo, pero poco después me llamaron a la secretaría. Elara, empezó el profesor, juntando los dedos. Kailin y tú sois los alumnos más prometedores de nuestra clase. Ahora que sus notas han bajado tanto, creo que es tu deber ayudarlo. Retrocede y siéntate con él. Miré a mi profesor directamente a los ojos. Me niego. Las palabras fueron tranquilas, claras y definitivas. Cada uno es responsable de su propia vida. Kailin y yo ya no somos tan cercanos. No tengo obligación de ayudarlo. Además, me siento perfectamente bien sentado atrás. No me moveré. De vuelta en el aula, Kailin miraba fijamente la puerta. Cuando entré, un destello de expectación iluminó sus ojos. Me di cuenta de que esto era lo que él y el profesor probablemente habían planeado. Una reconciliación forzada. Esperaba que yo cediera, que volviera con él. Pasé junto a su escritorio sin siquiera reconocerlo y me senté al fondo, sacando mi cuaderno. La esperanza en sus ojos se desvaneció, reemplazada por una tormenta de confusión y dolor. No podía entenderlo. Había esperado a que me derrumbara, a que me disculpara, a que volviera arrastrándome. Había faltado a la escuela, reprobado el examen, todo para sacarme de quicio, para obligarme a preocuparme. Pero el motor de mi vida ya no funcionaba con el combustible de su atención. Había encontrado una nueva fuente de energía, fría, limpia e independiente. Su gran actuación dramática había sido para un público que ya había abandonado el teatro. El desenlace de Kailin Thorne había comenzado. Y no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. La Guerra Fría se consolidó como un estado permanente. Las ondas expansivas iniciales de mi desafío se calmaron, reemplazadas por una nueva e incómoda normalidad. Los intentos de Kailin por provocarme se volvieron cada vez más inútiles y finalmente cesaron por completo. Parecía perdido, a la deriva en un mar que él mismo había creado, sin mí como su brújula ni su ancla. A veces me observaba con el ceño fruncido, como si yo fuera una ecuación compleja que ya no podía resolver. Sara, en cambio, se animó con su victoria. Se había instalado en mi antiguo puesto, en mi antigua vida. Interpretaba el papel de la amable ganadora con una dulzura enfermiza, ofreciéndome siempre una sonrisa compasiva o una palabra de compasión que pretendía dolerme. Ya no me molestaban. Estaba demasiado ocupado construyendo mi propio futuro como para preocuparme por la reconstrucción chapucera de mi pasado en la que jugaban. Este periodo de concentración distante y pacífica fue lo que hizo que el siguiente paso de Sara fuera tan calculado. No soportaba que la ignoraran. Un depredador se nutre del miedo a su presa, y mi absoluta indiferencia era una negación de su poder. Ocurrió durante una tranquila pausa para el almuerzo. La mayoría de los estudiantes estaban en la cafetería o la biblioteca. Yo estaba en una pequeña sala de descanso, llenando mi termo con agua caliente para el té, valorando los pocos minutos de soledad. Ella. Necesitamos hablar. No necesité voltearme para saber que era Sara. Su voz tenía una dulzura empalagosa que me revolvió los dientes. Continué mi tarea, tratándola como si fuera aire. Se acercó bajando la voz hasta convertirse en un susurro conspirativo que debía ser escuchado. Esta vez sí que me sorprendiste. Así que aprendiste el arte de hacértela difícil. Admito que ganaste esta ronda porque supiste contenerte. Le diste la vuelta a la tortilla.
Cerré el termo y la firmeza del gesto reflejó mi deseo de irme. Al ver que estaba a punto de marcharme, ella se movió rápidamente para bloquear la puerta. No te vayas. Una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. ¿No quieres saber por qué ocurrió ese incidente esa noche? Me hizo reflexionar. Finalmente la miré con expresión cautelosa. Su rostro era una máscara de triunfo venenoso. Nunca esperé que tuvieras tanta suerte. Pensé que seguramente estabas muerto. Se inclinó hacia mí, su voz era un susurro apagado y alegre. Ese hombre fue organizado por mi madre y por mí, originalmente destinado a enviarte al infierno. ¿Quién iba a decir que tendrías tanta suerte de escapar? Me quedé sin aire. El mundo parecía inclinarse sobre su eje. Había recordado esa noche 1000 veces, siempre concluyendo que fue un acto de violencia fortuito y horrible. La idea de que había sido deliberado, orquestado. Era un nivel de maldad que nunca había comprendido del todo. No había terminado. Ah, ¿y tu teléfono? Lo tiré a escondidas debajo del asiento del coche. Kallen no tenía ni idea de que no lo tenías. Pensó que solo estabas siendo terca. Las piezas encajaron con una claridad brutal y aterradora. Su táctica de aislamiento, su actuación de pobreza. Todo fue un largo juego para ganarse la compasión de Kallen, para abrir una brecha entre nosotros. Y cuando eso no fue suficiente, ella y su madre recurrieron al intento de asesinato. Una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. ¿Creías que rechazarnos te convertiría en la ganadora? Sigue soñando, Lair. Tu madre perdió contra la mía y tú tampoco podrás vencerme. Te quitaré todo lo que te pertenece, dejándote sin nada. Igual que tu madre, reducida a un puñado de cenizas. Algo dentro de mí se quebró. El muro de mi serenidad, cuidadosamente construido, se derrumbó. Antes de que pudiera procesar el movimiento, mi mano salió disparada y golpeó su mejilla. La bofetada resonó en la pequeña habitación. No la esquivó. En cambio, soltó un grito agudo y, con un movimiento tan rápido que parecía ensayado, me arrebató el termo de la mano. Antes de que pudiera reaccionar, destapó el vaso y se echó el agua hirviendo sobre el antebrazo. Un grito dramático y desgarrador escapó de sus labios. ¡Ay, cómo duele! ¡Arde! Soltó el termo agarrándose el brazo enrojecido, su rostro era una obra maestra de agonía y traición. Guarida, solo quería hablar. ¿Por qué harías esto? La puerta se abrió de golpe. Estudiantes y un profesor, atraídos por el grito, irrumpieron en la pequeña habitación. Me encontraron paralizado con la mano aún dolorida por la bofetada, y a Sara en el suelo, sollozando desconsoladamente, agarrándose un brazo escaldado. Y liderando la carga, con el rostro convertido en una nube de ira, estaba Kaelan. Ni siquiera me miró. Corrió hacia Sara y la abrazó. Sara. Dios mío. ¿Qué pasó? No es nada, gimió, hundiendo la cara en su pecho. Solo la hice enfadar. No debí haberla molestado. Es mi culpa. Su mirada finalmente me encontró, llena de un desprecio puro y sin adulterar. Bruja malvada. Gruñó. Furioso me empujó hacia atrás. Perdí el equilibrio y caí con fuerza contra una mesa antes de desplomarme en el suelo, con las caderas aullando de dolor. El incidente estalló al instante. Alguien grabó lo sucedido, las lágrimas de Sara, mi silencio atónito, la furia protectora de Kaelan. Era lo único de lo que se podía hablar. Mi pasado acosando a Sara fue desenterrado y usado como prueba de mi carácter. La escuela se vio obligada a actuar. Me llamaron a la oficina del director, y luego la policía intervino para investigar la agresión. Corrieron rumores de que me expulsarían, de que me habían arrestado. La caza de brujas en línea era feroz. Durante unos días, pareció que mi futuro estaba en peligro. Todos creían que mi vida había terminado. Durante todo el proceso guardé silencio. Respondí con sinceridad a las preguntas de la policía. La abofeteé, pero no vertí el agua. Tomaron mi declaración con caras de escepticismo. Y entonces, tan rápido como había estallado, la situación se desinfló.
Los vídeos y comentarios de ataques dirigidos contra mí desaparecieron de Internet de la noche a la mañana. La policía cerró la investigación sin presentar cargos. La administración de la escuela dejó de llamarme. Al día siguiente entré a la escuela como si nada hubiera pasado. Los chismosos murmuraban que el dinero y los contactos de mi familia habían pagado a la gente correcta, que me había salido con la mía. Les dejé creerlo. No necesitaban saber la verdad. No necesitaban saber que un hábito nacido de la paranoia me había salvado. Después de la primera vez que Sara me incriminó, empecé a llevar una pequeña grabadora de voz en el bolsillo siempre que iba a la escuela. Fue una medida patética y desesperada, pero estaba decidido a no volver a ser su víctima sin luchar. Ese día, en la sala de descanso, la grabación estaba en marcha. La grabación, entregada anónimamente a la administración de la escuela y a los investigadores, era nítida. Capturó cada palabra vil que Sara susurró. Su confesión de haber orquestado el ataque contra mí, su admisión de haber escondido mi teléfono, su alarde de la victoria de su madre sobre la mía. Capturó el sonido de mi bofetada, el ruido del termo y su grito calculado y dramático antes de que alguien más entrara en la habitación. No fui yo quien se protegió con dinero y contactos. Fue Sara quien se salvó de la ruina pública porque las autoridades, al escuchar la grabación, se dieron cuenta de que el caso era mucho más retorcido de lo que imaginaban e involucraba un delito previo mucho más grave. Su repentino silencio fue para evitar un escándalo y permitir que se iniciara una investigación más profunda y discreta sobre Sara y su madre. Kallen, por supuesto, no sabía nada de esto. Faltó a la escuela una semana, supuestamente acompañando a Sara a los mejores especialistas en quemaduras, gastándose una fortuna en su tratamiento. Jugaba a ser el protector devoto, completamente inconsciente de que la damisela que protegía era una víbora. Chloe, que me había apoyado durante los peores chismes, estaba furiosa por mí. Te tendió una trampa, ¿verdad? Susurraba furiosa entre clases. Sigue diciendo que lo hiciste porque tienes celos de ella y de Kallen, pero puede que los demás no sepan que lo veo claro. Ya ni siquiera lo miras. Solo sonreí con una sonrisa fría y tenue sin confirmar ni negar. Los vi una vez cuando volvieron a la escuela a recoger las entradas para el examen. Kallen atendía con cuidado la mano vendada de Sara, su tacto era delicado y su rostro reflejaba preocupación. Parecían una pareja trágica de una obra de Shakespeare. Empaqué mis cosas y me fui sin mirar atrás. Al entrar en el pasillo, oí la débil exclamación de Sara a mis espaldas, sin duda para llamar mi atención. No miré atrás. No me detuve. Seguí caminando con el recuerdo de su confesión de fuego en mi mente alimentando mi determinación. Los exámenes de admisión a la universidad eran en 2 semanas, y después de eso estaría libre de todos ellos. Los exámenes de admisión a la universidad cayeron sobre la escuela con el peso de una sentencia definitiva. Para la mayoría, fue la culminación de 12 años de trabajo incansable. Para mí fue la puerta de salida. Llegaba temprano a la sala de exámenes cada día, un fantasma en los pasillos bulliciosos, y salía en cuanto sonaba el timbre final, mezclándome con la multitud antes de que Kallen o Sara pudieran siquiera empacar. Era estudiante examinador, un número en una hoja. Nada más. Los 3 días transcurrieron como una nube de confusión. Al terminar, un suspiro colectivo de alivio pareció sacudir los cimientos del edificio. El aire se llenó de repente de la promesa de libertad. Kallen, al parecer, celebró su libertad al demostrarme inmediatamente mi punto. Como para fastidiarme, para mostrarme lo que me perdía, compró 2 billetes de avión a Japón. La noticia corrió como la pólvora por nuestros círculos sociales. Chloe era mi fuente de noticias furiosa aunque inoportuna. ¿Puedes creerlo? Su mensaje vibró en mi teléfono, seguido de una serie de emojis de enojo. La va a llevar a Japón, porque siempre quiso ir pero nunca tuvo el dinero. Es un cliché. Un monumento andante y parlante a la idiotez. Borré el mensaje sin responder. Su viaje fue un alivio. Significaba silencio. Significaba 2 semanas sin verlos por accidente, un puente entre la vida que dejaba y la que estaba a punto de comenzar. Mi teléfono, sin embargo, se convirtió en un campo de batalla. Los amigos de Kallen, una brigada leal de facilitadores bien intencionados, se encargaron de mediar.
Liam, mira, tienen que venir a la fiesta de la clase esta noche. Cal ha reservado a todo el club. Es un gran problema. Liam, esta es tu última oportunidad. Solo discúlpate y podrán empezar de nuevo. Incluso te trajo un regalo de Japón. Liam, mira. En serio, no seas tonta. No va a esperar eternamente. Dejé de leer después del primero. Sus mensajes eran ecos de un mundo cuyas reglas ya no reconocía. Hablaban de disculpas y oportunidades como si fueran bienes que desearía desesperadamente intercambiar. No entendían que la cuenta había sido cerrada. El libro mayor se saldó con un precio pagado con miedo y dolor en una noche lluviosa. Tenía cosas más importantes que hacer que asistir a una fiesta por un futuro del que no quería formar parte. Esa noche, mientras los amigos de Calen probablemente se preparaban para su gran noche, yo estaba en la elegante y familiar sala de estar de la casa Thorne. El brazalete y la hermosa y fría reliquia que había simbolizado una promesa entre dos madres, me pesaba en la mano. Eleanor y Robert Thorne me miraron con expresiones que mezclaban confusión y creciente preocupación. Elara, cariño, esto no es para bromear, dijo Eleanor con voz suave pero tensa. No puedes tomar una decisión así por un enfado momentáneo. Tía, no estoy enfadada, dije con voz tranquila y clara, sin el temblor que sentía por dentro. Tomé esta decisión tras pensarlo mucho. Coloqué la caja de terciopelo que contenía la pulsera en la mesita de centro. El clic de la tapa al cerrarse pareció resonar en la silenciosa habitación. Si es por esa chica, Sara, no te preocupes, empezó Robert Thorne con tono firme. Nunca lo permitiríamos. Lo interrumpí con suavidad pero con firmeza. No tiene nada que ver con Sara. Simplemente ya no me gusta Calen. Eso es todo. La firmeza de mi voz los aturdió y los hizo callar. Vi la comprensión en los ojos de Eleanor, la comprensión de que esto no era una rabieta. Era un veredicto. Recuperé el colgante de jade de mi madre de donde lo habían exhibido en la repisa de la chimenea, un intercambio silencioso ahora anulado. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí de su casa, de la vida que me habían planeado desde que nací. El aire de la noche se sentía diferente, más ligero. Estaba desconectado. Mientras me alejaba, mi teléfono se iluminó con un vídeo de Chloe. Era inestable, grabado desde lejos, pero el mensaje era claro. El cielo nocturno sobre el club privado resplandecía con brillantes y costosos fuegos artificiales. Los mismos fuegos artificiales que Calen y yo habíamos esbozado con ensoñación para nuestro inicio oficial. Él los estaba lanzando para ella, para Sara. Miré la pantalla no con desamor, sino con una profunda sensación de distanciamiento. Era como ver una obra de teatro sobre personajes que apenas conocía. De repente un número desconocido apareció en la pantalla. Respondí y una voz masculina, nítida y formal, pronunció solo unas palabras antes de que se cortara la comunicación. Ven a la comisaría inmediatamente si estás libre. No necesité preguntar por qué. Lo sabía. La grabación había surtido efecto. La trampa que le había tendido a Sara por fin se había cerrado. Su madre y mi padre ya estaban detenidos por fraude e intento de agresión contra mí. Ahora le tocaba el turno a Sara. Mientras tanto en el club, la celebración estaba en su apogeo, pero la invitada de honor se sentía fatal. Calen estaba sentado en un sofá mullido con una bebida en la mano que no estaba bebiendo, y la mirada fija en la entrada. La música era ensordecedora, sus amigos estaban alborotados, pero él estaba completamente solo entre la multitud. 2 horas. Llegó 2 horas tarde. Su decepción se transformó en una ira amarga y furiosa. Lo había hecho todo. Había reservado todo el club, organizado los fuegos artificiales, incluso había comprado ese estúpido souvenir en Japón a pesar de su buen juicio. Le había dado todas las oportunidades para terminar con este juego estúpido y orgulloso. ¿Y ni siquiera se molestó en ir? ¿Qué intentaba demostrar? Esta reunión había sido idea suya en su momento. Ella era quien quería anunciar su felicidad al mundo. Ahora lo dejaba colgado como un tonto delante de todos. El espectáculo de fuegos artificiales que había preparado sería un monumento a su propia humillación.
Su paciencia, siempre escasa conmigo, se agotó. Si ella no venía, no debía culparlo. Fue Alera quien rompió el acuerdo. Se levantó bruscamente atrayendo la atención de la multitud. Preparé fuegos artificiales para la recuperación de Sara, anunció con la mentira saboreando a ceniza en la boca. Vamos todos a ver. Las brillantes y coloridas explosiones iluminaron el cielo nocturno, provocando exclamaciones de admiración entre la multitud. Sara, de pie junto a él, levantó la vista con lágrimas de gratitud, profundamente conmovida por el gran gesto que creía destinado a ella. Kailin observó cómo las fugaces y costosas chispas se apagaban en el aire, las palabras «te amo», escritas a fuego para todos menos para la persona a la que estaban destinadas. El vacío en su pecho se abrió de par en par. Se dio la vuelta y regresó al ruidoso club, dejando a Sara disfrutando del resplandor de una mentira. Bebió entonces con ganas, trago tras trago, intentando ahogar la voz insistente que le decía que había perdido algo irreemplazable, que su gran actuación había sido en vano. La fiesta degeneró en un torbellino de gritos y bebidas derramadas. Pronto todos estaban despatarrados, sumidos en diversos estados de estupor. Sara, siempre la eficiente anfitriona, les indicó a los camareros que organizaran transporte para sus compañeros ebrios. Finalmente solo ella y la inconsciente Kailin permanecieron en la habitación privada. La expresión dulce y preocupada desapareció de su rostro. Una mueca fría y calculadora deformó sus rasgos. Sacó un frasquito de su bolso, el mismo tipo de afrodisíaco que probablemente había usado antes para manipular situaciones. Lo roció generosamente en la cara de Kailin. Hizo efecto enseguida. Kailin, en su profundo sueño bajo la influencia de las drogas, empezó a retorcerse inquieto. Un gemido bajo escapó de sus labios. Sara se inclinó sobre él, su voz era un suave susurro ronroneante. ¿Kailin? Kailin despierta. Sus ojos se abrieron de golpe. Estaban vidriosos, extrañamente inyectados en sangre. La miró, pero no la vio. La droga y su profundo anhelo conjuraron al fantasma que quería ver. Ellera, murmuró con la voz entrecortada por el deseo y la intoxicación. Ellera, estás aquí. Un destello de odio puro cruzó el rostro de Sara al oír su nombre, pero rápidamente fue reemplazado por una satisfacción depredadora. Soy yo, susurró acercándose. Soy yo. Te extrañé muchísimo, murmuró abrazándola torpe y desesperadamente. Te extrañé muchísimo. Sara lo besó y él respondió con un fervor que solo se debía a otra persona. Justo cuando empezaban a desnudarse, justo cuando el plan de Sara estaba a punto de alcanzar su vil clímax, la puerta de la habitación privada se abrió de golpe con una fuerza que destrozó la escena espeluznante. De pie en la puerta con el rostro convertido en una nube de furia apocalíptica, estaba Eleanor Thorne. El encaprichado Callen, absorto en su fantasía drogada, no notó nada. Pero Sara se quedó paralizada, con los ojos abiertos de par en par, presa de un terror absoluto. Eleanor Thorne contempló la escena, su hijo fuera de sí, y la chica desnuda encima de él. Su voz, al hablar, era más fría que nunca. Indefenso, estás pidiendo la muerte. Escupió las palabras como si fueran veneno. Llevad al joven amo al hospital. En ese momento dos guardaespaldas que ni siquiera había visto se acercaron. Sacaron del sofá al incoherente Callen y lo sacaron rápidamente de la habitación. Sara se apresuró a cubrirse para encontrar su ropa, pero otro guardaespaldas se la arrebató. Quedó expuesta y temblando bajo la mirada glacial de Eleanor. ¿Te atreves a conspirar contra mi hijo? La sonrisa de Eleanor era aterradora. Ya verás. Le hizo un gesto al guardaespaldas que sostenía la bolsa de Sara. Él la rebuscó y sacó la misma botellita. Dio un paso hacia la chica aterrorizada. No. Por favor, no. Sara suplicó intentando acurrucarse. El guardaespaldas la ignoró. La obligó a echar la cabeza hacia atrás y le roció todo el contenido de la botella directamente en la cara. Luego se fueron. Simplemente se marcharon, dejando a Sara sola, desnuda y empezando a sudar mientras las poderosas sustancias químicas entraban en su organismo. Presa del pánico y desorientada, salió a trompicones del club, con la droga secuestrando sus sentidos.
El mundo se convirtió en una nube de calor y necesidad. Buscó a tientas su ropa, hasta que finalmente encontró algo que ponerse, pero no importó. La compulsión era demasiado fuerte. Al salir a trompicones a la calle principal, empezó a rasgarse la ropa. Pronto volvió a estar completamente desnuda, y sus acciones se volvieron cada vez más erráticas y desesperadas. Se abalanzó sobre un hombre que pasaba, suplicando intimidad. El hombre, conmocionado, la apartó de un empujón, alarmado. Finalmente su mirada enloquecida, aturdida por las drogas, se posó en un anciano sin hogar acurrucado en un portal. Se aferró a él, suplicando con movimientos toscos y aterradores. Los transeúntes se quedaron paralizados. Sacaron sus teléfonos. Algunos comenzaron a transmitir en vivo el surrealista y trágico espectáculo. Otros llamaron a la policía. Cuando finalmente llegaron las autoridades, Sara seguía aferrada con desesperación al anciano confundido, negándose a soltarlo. Su incidente, transmitido en directo a todo el mundo, ya empezaba a resonar en Internet. Un incendio digital de vergüenza. En ese preciso instante estaba muy por encima de las nubes. Mi rostro se volvió hacia la ventana. Observando cómo las luces de la ciudad que dejaba atrás se hacían cada vez más pequeñas hasta desaparecer por completo. Me dirigí al Tíbet, a montañas tan inmensas que pudieran contener todo mi silencio, a un cielo tan vasto que pudiera contener mi nuevo comienzo. El juego había terminado. Y había dejado la tabla muy atrás. El avión aterrizó en Lhasa con un suave golpe, sacándome de un sueño ligero e intranquilo. La primera bocanada de aire tibetano era tenue y fría, con olor a polvo e incienso lejano. Era un olor limpio, completamente extraño, y sentí como si hubiera lavado la mugre de la vida que había dejado atrás. Encontré mi hotel, un lugar modesto lejos de los centros turísticos, y me dejé caer en una cama que parecía a 1.000.000 de kilómetros del mundo de clubes privados y fuegos artificiales de Kalin. Cuando desperté horas después, el sol de las alturas entraba a raudales por la ventana. Me sentí desorientado, el silencio era una presencia física en la habitación. Por un momento hubo paz. Entonces recordé mi teléfono. Lo encendí. Vibraba y sonaba sin parar, una explosión de notificaciones con retraso. Docenas de mensajes de Chloe. Los primeros fueron frenéticos. Chloe, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Chloe, no vas a creer lo que pasó. Chloe, soy Sara. Algo pasó. Algo malo. Entonces los mensajes cambiaron, convirtiéndose en un torrente de incredulidad horrorizada, casi jubilosa. Enlaces a noticias, capturas de pantalla de vídeos borrosos pero inconfundibles, fragmentos de chismes. Chloe estaba en el club. Después de que te fuiste, algo salió mal. Chloe, ¿dicen que llevaba alguna droga? ¿Un afrodisíaco? Quizás bebió demasiado y lo confundió con otra cosa. Chloe, hay un vídeo, a Lara. Está en la calle. Delante de todos. Estaba con un vagabundo. Lo transmitieron en vivo. Dios mío, esto es increíble. Recorrí las imágenes con un nudo en el estómago. Las fotos estaban granuladas, los vídeos temblorosos, pero el horror era evidente. Sara, desnuda, desesperada, arañando a un hombre desaliñado en un portal. Los comentarios eran un torrente de burlas, conmoción y viles especulaciones. Chloe, por cierto, ¿sabías que sus padres no han aparecido? Incluso después de esto. Silencio absoluto. Raro, ¿verdad? Me quedé mirando la pantalla con los dedos fríos. No era raro. Sabía exactamente por qué sus padres guardaban silencio. La madre de Lira Zhang y mi propio padre despiadado no estaban en condiciones de dedicarle atención a su hija. La policía los había invitado a una charla mucho más seria. A mi padre lo estaban interrogando por fraude y evasión fiscal. En cuanto a Daphne Moss, su cita para tomar el té trataba sobre un complot malicioso para perjudicarme. Tuve que agradecerle a Sara su última y desesperada confesión en la sala de descanso. Si no hubiera estado tan ansiosa por regodearse, por destrozarme con la verdad de esa noche, nunca habría tenido la evidencia. La grabación que hice fue nítida.
Su voz, petulante y cruel, admitiendo el ataque orquestado, fue todo lo que la policía necesitó para reabrir el caso, encontrar al hombre que me había agredido y trazar una línea directa con su madre. Sarah siempre había pensado que yo era un oponente derrotado que no se defendería. Nunca supo que había aprendido a blindarme con el silencio y a usar sus propias palabras como arma. La policía actuó con rapidez. Mientras Kailin compraba sus recuerdos en Japón y planeaba su último y patético plan con esa botella, su familia ya estaba rodeada. Su colapso tan público no fue solo un trágico accidente. Fue el resultado directo de que una Eleanor Thorne, furiosa y justificada, le devolviera los métodos de su madre. Sarah había caído en su propia trampa, su caída tan sórdida y dramática como toda su vida. No sentí ningún triunfo. Sentí una tristeza vacía y agobiante. Era un monstruo creado por su madre y su final fue apropiadamente grotesco. Le escribí una breve respuesta a Chloe. Estoy a salvo. Me estoy tomando un descanso. No te preocupes por mí. Entonces bloqueé a todos los demás de mi antigua vida. Su drama ya no me preocupaba. Mientras tanto, en una habitación de hospital estéril, Kailin Thorne despertaba a una pesadilla diferente. La cabeza le palpitaba con fuerza, un dolor sordo y palpitante que le impedía pensar. Lo último que recordaba con claridad era el sabor a whisky barato y la amarga decepción de una puerta vacía. El resto era una nube de calor, sensaciones confusas y la inquietante y desesperada sensación de que Elara había estado allí, de que por fin había regresado a él. Parpadeó y abrió los ojos, entrecerrándolos por la intensa luz fluorescente. Sus padres estaban allí con una mezcla de preocupación y algo más, algo que parecía ira severa. «Mamá». «Papá», graznó con la garganta irritada. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué pasó?» El rostro de Eleanor Thorne, normalmente tan cálido al mirarlo, era como una piedra. «¿Aún tienes el valor de preguntar? Si no fuera por el recordatorio de Elara, habrías caído en la trampa de esa desvergonzada». Kailin se incorporó apoyándose en los codos, la confusión atravesaba el dolor de cabeza. «¿Qué quieres decir? ¿Qué trampa?» «Esa cosa», su padre Robert pronunció la palabra con desdén. «Sarah. Te drogó, Kailin. Te encontramos en el club con ella. Tenías una botella de algún afrodisíaco. Ella intentaba atraparte». Fragmentos de recuerdos lo asaltaron, el rostro de Sarah cerca del suyo, pero su mente susurraba a Elara, Elara. El calor, la vergüenza, lo mal que estaba todo. Sintió una oleada de náuseas. ¿Cómo es posible? Es solo un amigo. Más como una hermana para mí. A Eleanor se le escapó una risa amarga y sin humor. ¿De verdad crees lo que dice la mascota de una amante? Te estaba engañando, niño tonto. Haciéndote bajar la guardia deliberadamente. Los cimientos de la realidad de Kailin se estaban resquebrajando. Todo lo que creía saber, cada noble razón que había construido para defender a Sarah, empezó a desmoronarse. Entre los escombros, surgió un pensamiento claro y desesperado. ¿Lo sabe Elara?, preguntó en voz baja. ¿Por qué no ha venido a verme? Sus padres intercambiaron una mirada profunda y tensa. Tú y Elara no tienen ninguna relación, dijo Eleanor con voz fría y terminante. ¿Por qué debería importarle? ¿Por qué vendría a verte? Las palabras lo golpearon como un puñetazo. No era ella Mir. Ni siquiera pudo terminar la frase. La palabra prometida sonaba como una broma patética de un cuento de hadas infantil. ¿Aún recuerdas tu relación con Elara? La voz de Robert era cortante. Creí que lo habías olvidado todo después de quedar prendado de esa mujer. No estoy enamorado de Sarah. Callum protestó con el dolor de cabeza agudizándose por la desesperación. Solo quería darle una lección a Elara. Es demasiado terca y eso no le conviene. Ella sufrirá por ello. La habitación quedó en completo silencio. Eleanor Thorne miró fijamente a su hijo, y por primera vez, él no vio ira, sino una profunda y devastadora decepción. Eres completamente incorregible, susurró.
Entonces extendió la mano bruscamente impactando en su mejilla con una bofetada punzante. ¿Así se le da una lección a alguien? ¿Tienes idea de lo que ha pasado, Elara? ¿Sabes lo que esa amante cruel y su hija le hicieron? Bastardo. Kallen retrocedió, sujetándose la cara, más impactado por sus palabras que por la bofetada. ¿De qué? ¿De qué estás hablando? La noche que la dejaste en la carretera, dijo Eleanor, con la voz temblorosa por la rabia contenida. El hombre que la atacó. No fue casualidad. Sara y su madre lo contrataron. Intentaron violarla, Kallen. Violada. La oreja se separó de los pulmones de Kallen. El mundo se inclinó, la habitación del hospital flotando a su alrededor. La lluvia, la oscuridad, el rostro aterrorizado de Elara en la ventanilla del coche. Todo volvió a su mente ahora visto desde una perspectiva nueva y aterradora. La había dejado allí. La había dejado para que sus posibles atacantes la encontraran. ¿Cuándo pasó esto? Balbuceó con la sangre helada. ¿Por qué no lo sabía? Todo es cosa del pasado. ¿Qué puedes hacer ahora que lo sabes? La voz de Eleanor era monótona, agotada. Ya la lastimaste y no mirará atrás. Elara ya te abandonó en el momento en que la abandonaste por esa chica y casi la mataste. La verdad fue un mazazo. Destrozó sus últimas defensas, sus excusas, su arrogante creencia de que le estaba dando una lección. No había sido su disciplinador. Había sido su Judas. No supo cómo salió del hospital. Aturdido, guiado por un instinto animal ciego, se encontró en su coche conduciendo en piloto automático. Se abofeteó una y dos veces, el dolor de un castigo débil por la enormidad de su fracaso. Estaba desesperado por encontrar a Elara, por disculparse, por humillarse, por deshacer de alguna manera lo imperdonable. Sacó su teléfono con los dedos torpes. Le escribió un mensaje, una larga y confusa súplica de perdón. Apareció un signo de exclamación rojo junto al texto. Error en el mensaje. No eres amigo de este usuario. Estaba bloqueado. Un pánico frío y agudo lo invadió. Tiró el teléfono a un lado y pisó a fondo el acelerador, corriendo desesperadamente hacia su casa, hacia el hogar que siempre había sido su segundo hogar. Se detuvo de golpe afuera. Las ventanas estaban oscuras. Golpeó la puerta, llamándola por su nombre, con la voz quebrada por la desesperación. No hubo respuesta. La ama de llaves, una mujer mayor que nos conocía desde niños, salió del supermercado con expresión cautelosa. Joven amo Thorne, dijo con tono sereno. No está. ¿Dónde está? ¿Cuándo volverá? Preguntó con voz entrecortada. La mujer negó con la cabeza. La señorita Elara se fue de viaje. La fecha de regreso es incierta. Dio media vuelta y se marchó, dejando a Kylan solo en la puerta, quien finalmente comprendió la verdad. Ella se había ido. Había vendido la casa, cambiado su número y se había esfumado. Lo había borrado de su vida por completo, como si nunca hubiera existido. La espera del emperador había terminado. Estaba solo en su imperio vacío, y su reina hacía tiempo que había huido del reino. 3 meses. Ese fue el tiempo que tardé en asentar el polvo de mi antigua vida y en encontrar mi equilibrio en la nueva. 3 meses en el aire puro y enrarecido del Esal, de paseos anónimos por mercados bulliciosos donde nadie sabía mi nombre ni mi historia. Había cambiado mi número de teléfono, y solo se lo di a Chloe, quien se había convertido en mi tenue y chismosa conexión con un mundo del que me alegraba haber escapado. Mi nueva universidad era todo lo que necesitaba, grande, impersonal y brillante. Estaba al otro lado del país, una elección deliberada. Allí estaba yo, simplemente Elara Vance, una estudiante con buenas notas y un carácter tranquilo. No hubo susurros, ni miradas de lástima, ni historia. Me sumergí en mis estudios, el acto familiar de aprender un bálsamo reconfortante. Estaba construyendo una vida, pieza a pieza, y era solo mía. Chloe, mi fiel informante, me mantenía al tanto, aunque hacía tiempo que había dejado de preguntar. Sus mensajes eran una curiosidad morbosa.
Una ventana a un edificio en llamas del que había escapado sano y salvo. Chloe te está buscando. Como en todas partes. Chloe apareció hoy en la puerta de la universidad. Estuve ahí todo el día con un enorme ramo de rosas. Parecía un cachorrito perdido. Patético. Chloe, su chofer, por fin vino a recogerlo. Se lo merece por ser tan idiota con Sara. Borré los mensajes. No era mi problema. La imagen de él allí, interpretando al amante arrepentido, parecía la escena de una mala película. Eran 2 años demasiado tarde. El daño estaba calcificado, una cicatriz permanente. Había vendido la casa de mi madre. Había sido más difícil de lo que esperaba, caminar por esas habitaciones vacías por última vez, cada una resonando con recuerdos de un pasado más feliz. Pero era necesario. Era la indemnización definitiva. El dinero estaba invertido de forma segura, sentando las bases para el futuro que mi madre hubiera deseado para mí. Un futuro sin espinas ni musgo. Creí haber sido minucioso. Creí haber borrado mis huellas. Pero Calen, impulsado por una culpa desesperada que solo podía imaginar, insistió. Me encontró en una fresca tarde de otoño. Regresaba de la biblioteca con una pila de libros en los brazos y la cabeza gacha mientras esbozaba mentalmente un ensayo. El campus era hermoso con sus hojas marchitas y su luz dorada, y por un instante sentí una paz tan profunda que era casi ajena. Y Yera. La voz me resultaba familiar, pero desgastada como tela al ser raspada. Dejé de caminar. No tuve que levantar la vista. Lo sabía. Levanté la cabeza lentamente. Calen Thorne estaba a unos metros de distancia, apoyado en un roble centenario, como si necesitara su apoyo. Parecía disminuido. La arrogancia de sus hombros había desaparecido. Su ropa estaba arrugada, su cabello era un desastre y tenía ojeras. Parecía que no había dormido en semanas. En su mano sostenía una rosa de aspecto lamentable, cuyos pétalos empezaban a amarillearse en los bordes. Dio un paso vacilante hacia adelante. Te he estado buscando. No dije nada. Solo lo miré con una expresión lo más neutra posible. El silencio se prolongó convirtiéndose en un abismo entre nosotros. Se estremeció bajo mi mirada, bajando la mirada al suelo antes de volver a mirarme. Estaban llenos de una tristeza cruda y dolorosa que nunca antes había visto en él. Y Yera. Lo siento mucho. Las palabras salieron entrecortadas, ahogadas y desesperadas. No lo sabía. Juro por Dios que no sabía lo que te hicieron. Lo que te hice. Dejándote allí. Fue el mayor error de mi vida. Nunca me lo perdonaré. Por favor. Por favor, déjame explicarte. Déjame arreglarlo. Dio otro paso con la mano extendida. La rosa ofrecida como un tratado de paz por una guerra que ya había perdido. No me moví. No tomé la rosa. Dejé que el silencio flotara en el aire entre nosotros, denso y absoluto. Lo observé a este chico al que había amado casi toda mi vida, y no sentí nada más que un vacío distante y frío. Finalmente hablé. Mi voz era tranquila, monótona, sin la ira ni el dolor que probablemente esperaba. Era la voz de un desconocido que afirmaba un hecho simple e irrefutable. Si las disculpas bastaban, dije, esbozando una sonrisa sin calidez, ¿para qué necesitaríamos a la policía? Las palabras me impactaron. Retrocedió palideciendo. La rosa tembló en su mano. El daño que me causaste ya está hecho, Calen. Continué con un tono coloquial, como si hablara del tiempo. Si no hubiera sido por un golpe de suerte, si no fuera por esa vigilancia vecinal, ¿qué crees que habría sido de mí? ¿Una joven violada al lado de la carretera porque estabas haciendo un berrinche? ¿Crees que estaría aquí? ¿Crees que podría sentarme en un aula? ¿Tener un futuro? Di un pequeño paso al frente no para acortar la distancia, sino para enfatizar mis palabras. Enfermarme mentalmente habría sido el mejor de los casos. ¿Y tú?
Lo recorrí con la mirada, desde su cabello despeinado hasta la patética flor que sostenía en la mano. Fuiste uno de los cómplices. Me entregaste a ellos. Se le cortó la respiración. El Ara no lo sabía. Ese es el punto. El primer destello de emoción se asomó a mi voz, no era ira, sino una impaciencia aguda y gélida. No quería saber. Elegiste creer la historia más fácil y halagadora. Aquel en el que eras el noble héroe que protegía a una niña frágil del abusador cruel. Era más sencillo que cuestionar, que dudar, que verme de verdad. Estabas tan convencido de mi devoción que creías que podías tratarme como basura y que siempre volvería arrastrándome. Bueno, no lo hice. No lo haré. Acomodé la pila de libros en mis brazos, un gesto deliberado y cotidiano que dejaba claro lo insignificante que era esta confrontación para mí. Exiges mi perdón. Tú que fuiste el catalizador de la peor noche de mi vida. No tienes derecho a exigirme nada. Nunca más. Vi la esperanza en sus ojos finalmente morir. Se extinguió reemplazada por una comprensión desoladora de la permanencia de su pérdida. Nunca te perdonaré lo que hiciste, dije bajando la voz hasta casi un susurro, pero cada sílaba nítida y clara. Ni en esta vida. Hice una pausa, asimilando la irrevocabilidad. Y ni siquiera en la muerte te perdonaré. Me giré entonces. No miré atrás. Me alejé de él, bajo las hojas doradas del otoño, hacia mi dormitorio, hacia mis clases, hacia mi futuro. Oí un sonido detrás de mí, un sollozo entrecortado y roto, rápidamente ahogado. No me detuve. No vacilé. Era un fantasma de una vida pasada y hacía tiempo que había dejado de creer en fantasmas. El peso de los libros en mis brazos era real. El camino que tenía delante era real. Él era solo una sombra y yo caminaba hacia el sol. No miré atrás. El sonido de su serenidad destrozada, ese único sollozo ahogado, fue la nota final de una canción que había dejado de escuchar hacía mucho. Se desvaneció tras de mí, absorbida por el susurro de las hojas y la charla distante de los estudiantes en el camino. El peso de mis libros era un ancla que me ataba al presente, a esta nueva y sólida realidad que estaba construyendo para mí. Mi vida universitaria era completamente distinta a la jaula dorada de mi pasado. Compartía dormitorio con una chica de un pueblo costero que hablaba sin parar de biología marina y jamás había oído hablar de las espinas ni del escándalo que sacudió brevemente nuestro antiguo círculo social. Comíamos fideos baratos a las 2 de la madrugada mientras estudiábamos para los exámenes, y el mayor drama de nuestras vidas fue una lavadora que se estropeaba. Era mundano. Era perfecto. Me entregué a mis estudios no como una vía de escape, sino como un propósito. La claridad de las matemáticas, la lógica del código, la estructura de los principios científicos, eran cosas que no se podían manipular con un llanto bonito ni una mentira bien contada. Eran honestos. Mis profesores empezaron a conocer mi nombre por las razones correctas, por mis ideas en clase, por la precisión de mi trabajo. Los mensajes de Chloe se volvieron menos frecuentes, las actualizaciones de mi antigua vida parecían cada vez más despachos de un país extranjero. La última noticia importante que había enviado era sobre Sara. Tras su crisis nerviosa pública, la habían ingresado discretamente en un centro psiquiátrico privado. Su madre, Daphne, se enfrentaba a una larga lista de cargos, incluyendo conspiración para cometer agresión. Mi padre, en un intento desesperado por salvarse, había denunciado a Daphne, revelando sus planes financieros y su papel en el ataque contra mí. Su retorcida alianza había colapsado de forma estrepitosa. Le redujeron la pena por cooperar. Ella enfrentó todo el peso de la ley. Había cierta justicia poética en ello. Nunca pregunté por Calen. Chloe, al percibir la irrevocabilidad de mi silencio, dejó de ofrecerse. Un año se convirtió en 2. Pasé los veranos haciendo prácticas en empresas tecnológicas, y mi nombre se ganó su propio peso en mi currículum. Aprendí a programar, a construir, a crear. Hice amigos que me apreciaban por mi humor irónico y mi capacidad para explicar problemas complejos, no por mi apellido ni mi conexión con Calen Thorne. Un fin de semana, durante mi último año, visité a Chloe en nuestra ciudad natal. Había elegido una universidad más cerca.
Estábamos curioseando en una librería y sentí ese cosquilleo familiar e incómodo en la nuca, la sensación de ser observada. Levanté la vista y lo vi al otro lado del pasillo. Cullen. Estaba más delgado, su rostro más afilado, el encanto juvenil se había desvanecido en algo más tranquilo, más austero. Llevaba un libro de diseño arquitectónico en la mano. Parecía un estudiante cualquiera. Nuestras miradas se cruzaron. No había una emoción dramática, ninguna súplica en su mirada. Solo una profunda y cansada tristeza y un destello de reconocimiento. Me hizo un pequeño gesto casi imperceptible. No era una invitación. Era una rendición. Asentí una vez, un gesto de cierre frío y distante. Luego me volví hacia Chloé, señalé una novela en la estantería e hice un comentario sobre la autora. El momento pasó. Era un capítulo que ya había terminado de leer. En mi graduación, lucí mi toga y birrete, y mi nombre fue gritado ante una multitud de desconocidos que me vitoreaban y una radiante Chloé. Mientras cruzaba el escenario, diploma en mano, escudriñé al público por costumbre, como un remanso de mi antiguo instinto. Y entonces recordé. No había nadie de mi vida pasada allí. Mi padre aún lidiaba con las consecuencias legales y sociales de sus actos. Las espinas no habían sido invitadas. Darme cuenta fue una liberación. Mis logros fueron enteramente míos. Mi futuro estaba por escribir y yo tenía la pluma en la mano. Acepté un trabajo al otro lado del país, en una ciudad conocida por su innovación y su distancia de todo lo que conocía. Allí construí mi vida. Un pequeño apartamento con vistas a un horizonte diferente. Compañeros que se hicieron amigos. La tranquila satisfacción de un problema resuelto. Un proyecto completado. Años después, llegó por correo una fatídica invitación de boda. Era de Chloé. ¿Se iba a casar? Respondí que sí, por supuesto. La boda fue pequeña y soleada en un jardín. Llevaba un sencillo vestido azul y me sentía cómoda conmigo misma como nunca me había sentido en la adolescencia. Vi a muchos antiguos compañeros de clase. Todos habían seguido adelante con sus vidas llenas de nuevos amores, nuevas carreras, nuevas preocupaciones. Para ellos yo era solo una Lara, una figura vagamente recordada del instituto. Durante la recepción, mientras la música subía de volumen y las parejas se dirigían a la pista de baile, me encontré de pie en la periferia, bebiendo una copa de champán. Sentí una presencia a mi lado. No necesitaba girarme. Lo sabía. Él estaba allí, observando a los bailarines, con una copa en la mano. Era mayor, las arrugas de su rostro estaban marcadas por el tiempo, y sospeché que sentía arrepentimiento. Aún era guapo, pero la arrogancia había desaparecido, reemplazada por una solemnidad serena. Permanecimos en silencio un largo rato, la alegre música contrastaba marcadamente con el vacío que nos separaba. Parece feliz, dijo finalmente en voz baja, refiriéndose a Chloé. Lo está, respondí con tono neutral. Otro silencio. Respiró hondo. Me enteré de que ahora eres desarrollador principal en Sterling Tech. Eso es impresionante. Gracias, dije. Lo fue. Me lo había ganado. Se giró para mirarme y luego me miró de verdad por primera vez ese día. Sus ojos escrutaron mi rostro, no buscando a la chica que era, sino a la mujer en la que me había convertido. Alarai dejó de tragar saliva con dificultad. Las palabras, la disculpa que sin duda había ensayado durante una década, parecían atascarse en su garganta. Eran demasiado pequeñas, demasiado insignificantes para el cañón de la historia que nos separaba. Le ahorré la molestia. Sostuve su mirada, la mía clara y firme. Ya no había ira allí. No hay daño. Solo una distancia enorme e insalvable. Fue hace mucho tiempo, Cullen, dije en voz baja. Las palabras no eran perdón. Eran algo completamente distinto. Eran un obituario. Fueron el reconocimiento definitivo y silencioso de que el pasado era un país extranjero y que ya no éramos sus ciudadanos. Él lo comprendió.
La esperanza que había brillado en sus ojos por un instante, la desesperada y absurda esperanza de que el tiempo hubiera erosionado mi determinación, se extinguió por completo. Él asintió, una lenta y dolorosa inclinación de cabeza. Sí, susurró. Así era. Se dio la vuelta y se alejó fundiéndose con la multitud de invitados a la boda. Lo vi marcharse no con triunfo, sino con una profunda sensación de paz. No lo había perdonado. No lo había olvidado. Pero por fin me había liberado. El peso de él, de Sara, de aquella noche lluviosa se había aliviado. No había elegido perdonar. Simplemente había superado la necesidad. Volví a mirar a los bailarines, a mi amiga, radiante de felicidad bajo las luces. Di un sorbo a mi champán. Sabía dulce. El futuro se extendía ante mí brillante y sin cargas. Yo era un mentiroso de Vance. Y mi historia era mía. Fin.